En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trono de la sabiduría. Estamos en el 9º artículo que se refiere a la Iglesia. En la fórmula del símbolo de los apóstoles dice: creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Así dice. Y en la fórmula del credo niceno-constantinopolitano dice: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No dice nada de la comunión de los santos. Hace 8 días vimos la naturaleza de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Eso quiere decir naturaleza. ¿Qué es la Iglesia? La naturaleza de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Y ahora vamos a ver las propiedades de la Iglesia, porque de saber qué es una cosa, podemos saber cuáles son sus propiedades. Primero hay que saber qué es algo, para luego ver las propiedades de eso. Si no se conoce qué es la cosa, ¿cómo vamos a saber sus propiedades? Hace 8 días vimos qué era la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia. Ahora vamos a ver sus propiedades. 4 propiedades. 4 propiedades. La unidad. La unidad. La santidad. La catolicidad y la apostolicidad. La Iglesia es una, unidad. Santa, santidad. Católica, la catolicidad. Apostólica, la apostolicidad. Esas son propiedades de la Iglesia. Ya no es qué es la Iglesia, sino las propiedades que salen de su ser, de su naturaleza. Hay un canto ¿se acuerdan que hace 8 días comenzamos cantando? Esperemos que no se les haya olvidado el canto, porque a mí ya se me olvidó. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, pero ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza, Toño? A ver, no, así no. Acuérdense que me tiene que hablar una, porque si no, no entiendo cuando hablan todos al mismo tiempo. Uno. A ver, el que quiera hablar, que levante la mano, y yo le digo, a ver usted, porque también levanta la mano muchos, y no entiendo lo que me dicen. Parece lo que un maestro hace en la clase a veces, lluvia de ideas, y cualquiera dice lo que se le pega la gana, y pues eso no está bien. A ver, ¿así comienza? ¿Así comienza? Sí, así comienza. Ese canto queda bien como para la apostolicidad de la Iglesia. Es la misión de la Iglesia. Hay otro canto bonito que me gustaría que aprendiéramos ahorita para introducir las propiedades de la Iglesia con la unidad. Comienza, hay que subir mucho, por eso hay que comenzar muy bajito. A ver si puedo. Porque necesito el órgano para entonarme, pero ahora no hay. A ver.
Dice, un solo bautismo, si se lo saben, ¿verdad? Una sola fe. No, es un solo Señor, una sola fe. No, más bajo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Se sube mucho, hay que comenzar más abajo, pero no tengo que me dé tono, lo tengo que. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Ya salió mejor. Ya se lo saben, ¿no? ¿Nunca lo han oído? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Señor, fe, bautismo, Dios, un solo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Es la unidad de la iglesia. ¿Qué cosa quiere decir unidad? ¿Qué es lo que guarda unidad? Lo que es indiviso, lo que no está dividido. Eso es lo que guarda unidad. Una cosa guarda unidad cuando no está dividida. Eso es la unidad. Entonces, cuando decimos que la iglesia es una, que guarda unidad, en primer lugar es por su origen. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Un solo Dios y Padre. El final del canto. Ese es el origen de la iglesia. Último, un solo Dios y Padre. Es la Santísima Trinidad. Un solo Dios. Artículo primero del credo. Ese es el origen de la iglesia. Es uno. El origen de la iglesia. Después, todos creemos lo mismo. Todos creemos lo mismo. Una sola fe. Todos creemos lo mismo. Un solo bautismo. Todos tenemos y creemos en los mismos sacramentos. Todos, los 7 sacramentos. Hay algunas sectas que salieron de la Iglesia Católica, se desprendieron y no aceptan algunos sacramentos. La Iglesia, que es una, comulga en los mismos sacramentos, 7 sacramentos. Un solo bautismo. Aquí nomás alude al bautismo. Son unos solos sacramentos para todos. Un solo Señor, o sea, una sola cabeza, Cristo. De manera que no estamos divididos, que aquí creemos en una cosa, la iglesia de Roma cree en otra, la iglesia que está en Rusia cree en otra, y así. No, todos creemos en lo mismo. Todos tenemos los mismos sacramentos. Todos reconocemos el mismo origen. Todos reconocemos a la misma cabeza. Cuando algún grupo de hombres no reconoce algo así, alguna de estas cosas, se separa. Se divide. Se separa de la unidad. Y vemos que hay muchas sectas que se han separado de la Iglesia Católica, ya sea porque no reconocen a Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, esos no reconocen la Trinidad.
La unidad de Dios no la reconoce. Algunos de los sacramentos, algunas sectas protestantes no reconocen, el orden sacerdotal. Los anglicanos, por ejemplo, ahora están ordenando a mujeres. Y así, cuando veamos el orden sacerdotal, veremos más detalladamente esto. Cuando veamos el sacramento del orden sacerdotal. Mientras tanto, aquí nada más hay que decir que todos tenemos los mismos sacramentos, la misma vida sacramental. Y todos reconocemos el bautismo como el primero y el que nos integra a la unidad de la Iglesia. Y todos reconocemos que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Todos. Hay experiencias muy hermosas cuando asiste uno, por ejemplo, a la celebración del sacramento de la Eucaristía, la misa, en otra asamblea que no es la nuestra. Vayan, por ejemplo, a Paraguay, y métanse a una iglesia católica y a participar en la misa, o sea, en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, exactamente igual que acá, no hay ninguna variación. Y vayan a otros países de otra lengua, si ustedes conocen la lengua, es la misma. Lo que se está diciendo es lo mismo que decimos en español. Lo que se dice en español es lo que se dice en inglés, y lo que se dice en francés, lo que se dice en chino, lo que se dice en japonés, lo que se dice en latín. Por eso, si nosotros conserváramos la lengua latina como la lengua de la Iglesia, y nosotros supiéramos esa lengua, nos podíamos acomodar a cualquier parte en donde esté presente la Iglesia Católica, que sería lo mismo, exactamente lo mismo, el reconocimiento de un solo Dios, Trinidad, de un Hijo que es cabeza de la Iglesia, de una misma fe, es el mismo credo para todos. Aquí lo tenemos en español, allá lo tendrán en francés, allá lo tendrán en cualquier idioma. Es lo mismo, la misma verdad y la misma vida sacramental, los mismos sacramentos. Estamos unificados en todos esos aspectos. Y ya somos una millonada de hombres y estamos unificados todos en esto. Si ustedes se ponen a pensar un poquito más detenidamente, esto es asombroso, es asombroso. El acuerdo que hay es dificilísimo llegar a acuerdos. Si ustedes en el matrimonio no llegan a un acuerdo, nada más son dos, y se pelean porque no se ponen de acuerdo en lo que quieren, en lo que piensan, y nada más son dos. Ahora un grupo de 10, un grupo de 1000, un grupo de 1 millón, un grupo de 10 millones. Imagínense nada más cómo crece el problema de ponerse de acuerdo en una sola cosa. ¿Y aquí cuántos somos ya? ¿Cuántos millones somos ya de católicos? Yo no tengo el dato exacto. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Cursotutoriales.com. Pues somos ya una millonada y todos estamos unificados. Estamos de acuerdo en todo esto. Pónganse a pensar en serio y verán que esto, pues solamente porque está en la mano de Dios. Porque de otra manera no nos podríamos poner de acuerdo de esa manera. ¿Perdón? 3,000 millones, imagínense, 3,000 millones que componemos la Iglesia Católica. 3,000 millones. Y luego hay unos grupos que han salido de este tronco de la Iglesia Católica, han salido. Y han salido porque ya no aceptan lo que nos une.
Por lo menos no aceptan una cosa y eso ya los margina. Hay que aceptar todo. No puede decir, bueno, nosotros nada más estamos de acuerdo en que Cristo es la cabeza, pero no aceptamos a Dios Trinidad. Eso no, ya está fuera de la unidad. Todo eso es lo que nos hace uno. No nada más, quitando a ciertas cosas, nada más creo en esto, nada más acepto esto, nada. O todo el conjunto o nada. Y por eso se van separando. Básicamente, eso es la unidad, ¿no? Básicamente. Ahí cuando lean eso, cuando lean el compendio más grande, el compendio o el catecismo más grande, lo verán con citas bíblicas, con citas de padres de la iglesia, explayando más esto. Pero esto es en sustancia, la unidad de la iglesia. Esto es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Es un canto que se usa mucho en la ceremonia del bautismo. La ceremonia del bautismo. Porque el bautismo es el primer sacramento que nos integra, que nos unifica a todos. La iglesia es el conjunto de los bautizados, los que han recibido los mismos sacramentos, y el primero es el bautismo. Sí, creo que queda claro, ¿no? Entonces, no le comiencen a hacer al tuercas, ¿no? Que no, pues yo nada más acepto esto. Yo nada más acepto 6 sacramentos. El del matrimonio no, porque por ahí me voy a divorciar, por ahí voy a hacer barbaridad y media. Ese no lo acepto. No. Ya te separaste de la unidad, ya te dividiste. Yo del credo nada más acepto lo que se refiere a Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta ahí creo. Los demás son patrañas. ¿Cuál Trinidad? ¿Cuál bueno, todo lo que dice ahí, que padeció, que murió, que la iglesia, eso no. Nada más Dios. Pues no, ya no estás en la unidad. Ya te separaste. Si ven que estamos separados de los ortodoxos, nada más por esa ahí. ¿Se acuerdan que lo vimos, no? Nada más porque no entendemos igual que el Espíritu, ¿cómo dice ahí? Creo en el Espíritu, Señor y Señor, que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Y del Hijo. Ellos más bien dicen que procede del Padre. No, también y del Hijo también. Son las 3 personas. Nada más por eso ya estamos disintiendo. Pues cuánto mayor razón cuando ha habido disensiones mayores, ¿no? Y se separan por ese motivo. Y a nadie se le obliga. Estos son los artículos de la fe. Ahí está, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esto es. ¿Lo crees? ¿Todo? Sí. ¿Estás dentro de la iglesia? No participas, no estás en la unidad de la iglesia. Aquí sí, o todo o nada. Bueno, esa es la unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Salude a la Trinidad, ¿no? Bueno, luego viene la santidad. Creo en una iglesia santa. ¿Por qué la iglesia es santa? Eso ya lo hemos dicho
en anteriores ocasiones a propósito de otras cosas. ¿Por qué la iglesia es santa? Pues también por el origen, por su origen. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Dios. Y Dios es santo. Y Dios es santo. Dijo el Señor Jesucristo: sean santos. Sean santos como Dios es santo, ¿no? Y todos los que componemos la iglesia estamos llamados a ser como Dios, santos. Eso es a lo que estamos llamados. Nada más hay que notar que lo que dijimos la otra vez, como no está completamente consumada la obra de la iglesia, hace ya lo dijimos, entonces la santidad que tenemos es todavía muy imperfecta. No está completamente consumada. Para los que nos dicen como dicen que la iglesia es santa, y miren cuánto pecador hay en ella. No obsta eso. Estamos llamados a la santidad, y eso tratamos de ser, y por eso nos esforzamos de ser, pero nuestra imperfección es tan grande que no siempre se logra tener la completa y consumada santidad. Pero a eso estamos llamados, y la iglesia, en cuanto a su origen y en cuanto a su estructura, es santa, ¿no? Aunque esté formado por pecadores, no le hace. La iglesia sigue siendo santa. Y otra cosa asombrosa: la iglesia es la única institución que tiene santos, ninguna otra. San Benito, Santo Tomás, San Martín, el calendario está lleno. No hay otra institución humana que tenga santos. Pues por el origen de la institución. El origen de la institución, que es Dios. Por eso. Los demás, las otras instituciones tienen hombres célebres, hombres grandes, héroes, pero no santos. La iglesia es la única que tiene santos. Y los santos son hombres de Dios, hombres poseídos por Dios, santos como Él. Y aún así, los santos que reconocemos y que están en los altares llevaron ese grado de compenetración con Dios, la santidad, a un elevadísimo grado, pero tampoco lograron completamente la santidad. Dicen: el justo, o sea el santo, cae 7 veces al día. Si eso decimos de los santos, ¿qué diré de mí? Pues entonces, a cada ratito me estoy cayendo, ¿no? O estoy tirado de plano. Y también el pensamiento de que el Señor muchas veces no te pide cursotutoriales.com que tengas el éxito en todo, pero que te esfuerces por serlo. Sabe que no vas a llegar a la consumación total de la santidad ahorita en este mundo, sabe muy bien eso. Sabe que somos barro y sabe de nuestra fragilidad. No nos espantemos, sobre todo por aquellos que dicen: ay, pues yo por más que le echo ganas, por más que me esmero, vuelvo a caer y estoy así. No te desanimes, tú sigue luchando. Que el Señor te encuentre luchando por ser santo, porque Él sabe muy bien que mientras estés en este mundo miserable, nunca vas a lograr la santidad completa. Eso será cuando lo veas, eso será cuando llegues a Él y abras los ojos y lo contemples. Ahí sí ya, la consumación. Pero ahorita no, está muy difícil. Pero tampoco digan: ah, pues como entonces ahorita no, pues ahí me tiro la Bartola. Tampoco. El esfuerzo, se te pide el esfuerzo,
que te encuentre la muerte esforzándote por ser santo, ¿no? Yo no he venido por los justos, pues ni hay, o hay muy así. He venido por los pecadores, que son todos, menos Cristo, menos Él. Todos somos pecadores, todos. ¿O quién no es pecador? Cuando les digo, unos que dicen que son limpiecitos, que no han hecho nada, que se echan unas floresotas de alcatraz y medio, ¿no? Pues que te suban aquí, vamos a quitar ese cuadro, vamos a poner el tuyo, ¿no? Es el Inmaculado Concepción. Pero no me engañas, no. Y hay algunos, muchos de nosotros, en que las luchas son muy fuertes, solamente comparable con el deseo de ser santos. Es la lucha igual tan dura, ¿no? El que no tiene tantas ganas de ser santo, pues ni se preocupa, ¿no? Le da igual todo, no hay esfuerzo. Pero aquel que se esfuerza, que quiere llegar y ser como Dios, se siente toda la fuerza y todo el esfuerzo, todo lo que cuesta ser así, ¿no? Yo diría, entre más esfuerzo ponga uno para ser santo, más pecador se siente uno, más pecador. Así es que no te espantes, ¿no? Ni te desanimes, no te desanimes. Bueno, eso es la santidad, ¿no? La segunda propiedad de la Iglesia. A pesar de todo, la Iglesia es santa. A pesar de cómo somos, una calamidad somos, pero nuestra Iglesia es santa. A pesar de que aquí está en cierta o mucha descomposición, huele a salud, no huele a puro perro muerto, a pesar de que muchos de nosotros estamos en descomposiciones, estamos mal, pero ese esfuerzo que tenemos, decir, Señor, perdóname, mira, tú sabes que yo quiero ser como tú quieres que sea, pero que la debilidad es tremenda, tú lo sabes, Señor, cuánto he puesto en mi esfuerzo y Señor, ahí estoy, cayó la red, ¿no? Híjole, pero dice el Señor, bueno, yo sé cómo eres barrito. Dice San Pablo de otra manera muy bonita, llevan un tesoro en vasos de barro. Llevan un tesoro en vasos de barro. O sea, en tu fragilidad llevas la semilla de la santidad. Así es que, pues, hermanos, no se desanimen porque se cayeron. Levántese rápido y siga caminando. Lo peor es quedarse tirado, porque el que se queda tirado ya no quiere caminar, y el que no quiere caminar no llega al final. Aunque llegues así, a gatas llega, pero llega, ¿no? Como la película esa de Cantinflas, en donde corre con una carcacha. ¿No la vieron? Corre con una carcacha de Cantinflas y es de emoción ya al final, cuando ya está a la meta, se le quema el motor, es un desastre ya la pobre carcacha, se baja y la empuja y ya vienen atrás los otros y cruza la meta así, nada más por la trompa de la carcacha, y gana, aunque sea así, ¿no?
Aunque llegues a cuatro patas, aunque llegues empujando tu carcacha, pero llega. No te quedes tirado porque ya nunca llegaste. Yo les digo a algunos que confieso, que me han tomado a mí como más cerca como guía espiritual, y veo estas luchas tan tremendas que tienen. Les digo todo esto que ya les dije a ustedes, no se desanimen. Sí, y les doy la absolución, y la absolución comporta, pide el firme propósito de enmienda. Si no, no se puede dar la absolución. Si tú prometes no volver a hacer lo que hiciste, es propósito de enmienda, viene la absolución. Si no, ¿para qué te la doy? Entonces, yo les digo, caíste después de luchar, caíste, ven inmediatamente conmigo, inmediatamente ven conmigo. Yo, como si fuera el Señor, te levanto, levántate. ¿Cuántas veces dijo nuestro Señor? Levántate. A los enfermos que curaba, levántate. Fíjense, eso también es muy hermoso, como para curarlos les decía, levántate. Y a veces los tomaba de la mano y él mismo los levantaba, ¿no? Para que siguieran adelante. Si 10, 20, 30 veces te caes, ven aquí esas veces para que te levantes y sigas otra vez. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Hasta 7 veces, 7. Cada vez que venga tu hermano a pedirte perdón de corazón, perdónalo. Ahí está. Es que ya me da pena. Casi cada rato vengo con lo mismo. ¿Luchaste? Sí. Y a pesar de la lucha, ¿caíste? Sí. Hay que levantarte. Ahora, levántate y adelante. Es como el que vaya, pongamos, muy cansado, se va cayendo y se vuelve a levantar con mucha dificultad y da otros pasos y vuelve otra vez a caer y se vuelve a levantar. ¿Cómo fue el Calvario de Cristo? ¿Ustedes creen que Cristo iba con la cruz aquí tan campante así? Se iba cayendo y levantándose, cayendo y levantándose, cayendo y levantando. Le caía el leño arriba, le daban de patadas cuando estaba tirado, latigazos para que se levantara. Así fue el Calvario. Y así llegó hasta allá. Todo dado a la tristeza, pero llegó. Ese es el ejemplo, ¿no? Entonces no digas, no, pues ya no puedo, no, ya no. Oh, la iglesia es santa. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Bueno, luego la catolicidad. La catolicidad, católicos, quiere decir en griego el todo, universal. Eso quiere decir universal. La iglesia es universal. Es la reunión de todos los pueblos. Se le da el culto a Dios desde donde sale el sol hasta el ocaso. Dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Si nosotros pudiéramos ver cómo se está haciendo, se le está haciendo a Dios el sacrificio de su Hijo, ahorita, en muchos lugares, se está ofreciendo el sacrificio de Cristo. Y no para las 24 horas, no para. Nosotros nos vamos a acostar al ratito y es de noche, pero en otros lugares es de día y se está celebrando la misa. Desde la hora 0 hasta la hora 24
se está celebrando la misa. Es continua, porque la iglesia está en todas partes. Y reúne a pueblos de todas las lenguas y de todas las razas. Aquí nadie está excluido. Esto le viene del pueblo judío, ¿no? El pueblo judío fue el pueblo que eligió el Señor. Y la iglesia católica viene de ahí, del judaísmo. Jesucristo era judío. De ahí viene. Entonces, el judaísmo con la iglesia católica, el cristianismo católico, tienen mucho que ver. Digamos que el judaísmo es el antecesor en la fe del cristianismo católico. Hay una secuencia entre ellos. Pero después se hizo universal. Reventó, pasó los límites del pueblo de Israel y se hizo para todo hombre. Para todo hombre. Y ahora la iglesia es universal. Lo que sucedió ese día de Pentecostés, que hablaban en lenguas, pues fue una profecía de lo que iba a ser la iglesia después. Ahora en la iglesia se hablan todas las lenguas. Aquí hablamos español, en Estados Unidos se habla inglés, en Francia francés, en Alemania alemán, en China chino, y todos estamos diciendo lo mismo. Es la iglesia que habla en todas las lenguas. Eso fue Pentecostés. No tanto como lo que hay veces hacen en ciertas reuniones, ¿no? Que alguien comienza a hablar en lenguas, dice. Que alguien comienza a hablar en lenguas y se asombran todos, ¿no? ¿Qué está diciendo? Pues quién sabe, pero está hablando en lenguas. ¿Qué lengua está hablando? Yo como que no creo mucho en eso. A lo mejor uno de ustedes sí, dispénseme. Yo como que no, porque dice San Pablo que hablar en lenguas es un carisma, y los carismas se dan en la iglesia por el Espíritu Santo para la edificación de la comunidad, para la construcción de la iglesia. Ese es el fin de los carismas. Y cuando sucede esto, como que no le veo fin. ¿En qué nos hace bien o en qué nos hace mal eso? ¿En qué nos hace bien? Pues no veo. Pero en fin, más creo en que la iglesia habla en cualquier lengua, porque está en todas partes y habla según todas las lenguas, ¿no? Lo que llamamos iglesia particular es un sector de la iglesia universal. Por ejemplo, cuando decimos la iglesia de Puebla, la arquidiócesis de Puebla es una iglesia particular, pero forma parte de la iglesia universal. Pero esas son las iglesias particulares. En particular, la iglesia, el conjunto de bautizados que están en el área de Puebla. Esa es la iglesia particular. Y así hay muchas iglesias particulares. Y hasta podemos hablar de iglesias más chicas. Iglesia doméstica. La iglesia doméstica es una familia. Es la iglesia universal en pequeño. Y así como la iglesia universal es una, así esa iglesia en pequeño debe ser una. Y ven la plaga del divorcio y todas esas cosas, ¿no? También debe ser santa. Y la catolicidad está en particular en ese grupo chiquito. Por eso se le llama a la familia iglesia doméstica, o sea, que está en una casa.
pero es la iglesia. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No es que haya varias iglesias, es la misma, pero se consideran grupos pequeños. La iglesia, la Arquidiócesis de México, la Arquidiócesis de Puebla, la iglesia de Cuernavaca, la iglesia, inclusive acá, la iglesia de la Luz, la iglesia de Xonaca. Los cristianos que se reúnen ahí es la iglesia de Xonaca, pero están integrados a la gran iglesia universal, no están fuera. Se habla en particular de ellos, pero es la iglesia universal. Bueno, hay aquí, dice esto, ¿qué significa la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación? Esto fue muy discutido hace unos años, ¿no? Que por qué la iglesia decía eso. Fuera de la iglesia no te salvas. Como que se oía una iglesia muy centralista, ¿no? La salvación nada más está aquí adentro. Todos están afuera, están condenados. Como que se oía una actitud muy cerrada, muy intolerante. ¿Qué cosa quiere decir que fuera de la iglesia no hay salvación? A ver, eso yo se los pregunto, a ver. ¿Entra dentro de la catolicidad? A ver, aquí oímos. Para que oigan todos. A ver, venga para acá. Viene meditando mejor su respuesta. Fuera de la iglesia no hay salvación. O sea que ya se los llevó el tren a muchos, ¿no? A ver. Nosotros somos la iglesia y si nosotros no tenemos fe, entonces no hay salvación. Pero ya somos iglesia. Pero los que están fuera de la iglesia, No dice tienen- acá, fuera de nuestra iglesia, de lo que somos nosotros, nadie puede salvarse. ¿Cómo se entiende eso? Pobres. Por ejemplo, hay muchos chinos, muchos japoneses, muchos hindúes, que ya se los llevó el tren. Muchos africanos pobrecitos que están ahí en las tribus de África, no pertenecen a la iglesia, ya se condenaron. Ni modo. Pero si Como que Dios es creen en injusto, Dios, ¿no? A ver. Que si creen en Dios, podrían llegar a salvarse porque acatan la voluntad del Padre. Bueno, ya dio un poquito de verdad en la respuesta. No es toda, pero ya es parte de la respuesta correcta, ¿no? Ya es parte de la respuesta correcta. O sea, hay 2 tipos de gente que están fuera de la iglesia. Hay 2 tipos de gente que están fuera de la iglesia. Unos que nunca han oído la predicación evangélica. Nunca han oído hablar de Cristo. Y entonces, ¿cómo queremos que tengan fe? Si nunca han oído la predicación. Eso lo dice San Pablo también. ¿Cómo van a creer si no se les ha predicado? Esa clase de personas es la que dice ella. Si nunca han oído la predicación, nunca han oído hablar de Cristo, pues para que se salven, basta con que crean en Dios. Y eso lo tiene todo hombre, la creencia en Dios. Será un Dios equivocado, pero el hombre es por naturaleza religioso. Cree en un ser supremo, sea el que sea ser supremo o como lo piensen, pero un ser supremo. El hombre es religioso. Bueno, basta con que crea en un Dios y además que siga La voluntad del Padre. Bueno, se diría así, que siga los dictados de la conciencia, porque no sabe que Dios es Padre.
Eso ya es parte de la predicación del Dios Trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero nunca ha oído nada de eso. Entonces, que siga lo que su conciencia le ordena, y con eso basta para salvarse. Es que la conciencia es la ley de Dios dentro de nosotros. Por eso con la conciencia nadie se puede meter, nadie. Y siempre hay que respetar la conciencia del prójimo. Muchas veces uno dice, haz lo que te dicte tu conciencia, pero sé sincero, oye tu conciencia y sigue lo que te dice tu conciencia. Hay veces así resuelve uno una situación, cuando son muy complejas. Sí, está bien. Ese es un grupo, los que nunca han oído la predicación, ni nunca han oído hablar de Cristo. Basta con eso, con que crean en un Dios y sigan los dictados de su conciencia. Con eso es posible que se salven, sí. Pero hay otro grupo de personas, los que han oído la predicación y se les ha predicado a Cristo, pero ellos lo rechazan, no creen. ¿Esos qué? ¿Cómo se entienden esos? La frase, fuera de la iglesia no hay salvación. Sí, entonces, ¿cómo se entiende la frase, fuera de la iglesia no hay salvación? ¿Cómo se entiende entonces? Sí, ya lo dijo Tere, pero entonces, ¿cómo? Yo pregunto, para este tipo de gente, ¿cómo se interpretan estas palabras? Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, ¿cómo se interpretan? A ver, sí, permítame, ahora le dejamos a otra. Ya aquí dieron mucha luz. A ver aquí, para que oigan todos. Porque luego vienen las objeciones por estas cosas. Y para que ustedes tengan idea clara y cómo se debe responder a estas cosas. No, la iglesia no es ninguna intolerante. Es muy respetuosa de la libertad. ¿Quieres o no quieres? Pero cuando uno opta, elige uno, hay consecuencias de la elección que hizo uno. No nada más así. En otras palabras, la libertad siempre es responsable. Si yo hago esto, me atengo a las consecuencias que salen de mi acto. Tierracatólica.com. Claro. Por eso, lo que dijeron Soco y ella, están rechazando, o sea, están optando en contra y libremente, porque se les predicó. Y ellos dicen, no acepto. Están eligiendo libremente. Pues entonces ya diga usted. Bueno, lo que yo pensaba es que esas personas que rechazan, ellas creen que han encontrado la verdad y entonces pues lo siguen a carta cabal. Y en las oraciones que hacemos nosotros en Semana Santa, en ese momento nosotros como iglesia, porque ahí está la salvación, porque Jesús está ahí adentro, porque Él es el que nos dio la vida y todo, nosotros rezamos por ellos y entonces pedimos, ¿verdad?, esa indulgencia, porque ellos creen que están bien y están equivocados, aunque libremente hayan aceptado que se fueron para el otro lado. Entonces, ¿usted cree que esas personas se pueden salvar? Ah, ¿también? Sí. ¿Usted qué dice? A ver, aquí. A ver. Yo he tenido la suerte o la desgracia, no sé cómo llamarlo, de tener varias conversaciones abiertas y francas con cristianos, con testigos de Jehová, en donde siguen con fe las creencias que les han metido por 2, 3 versículos
Y, por ejemplo, siempre voy a temas como esto. Yo les digo, ¿tú crees que un pastor, un guía, un iluminado, que se aprende ciertas cosas y las interpreta él de acuerdo a algo de otro ser humano, como el fundador de los Testigos de Jehová, que se le ocurrió algo en contra del gobierno, en contra de la iglesia, de tantas y tantas cosas de la Santísima Trinidad, que según ellos lo interpretan en la Biblia de acuerdo a una mala interpretación, por así decirlo? Y les digo, ¿tú crees que una persona se puede nombrar pastor contra un hombre que se ha pasado 50 años de su vida dedicado al estudio consciente y profundo de algo, y que te lo refuta aquí con hechos tan claros como esto, y que te pierdes, por ejemplo, el comulgar? Eso que Jesús dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, y tú lo estás rechazando, porque un hombre mundano y pecador como yo, como todos, te lo está queriendo decir, y con hechos tu fanatismo, tu ignorancia te lleva a la idea de que no es así, y no tienes la apertura y la flexibilidad para entender y ver lo que yo te quiero decir de esta otra forma. Da por lo menos la posibilidad de decir: estás equivocado. Hay tantas y tantas cosas que son tan contradictorias, pero les lavan el cerebro y ellos se cierran tanto y dicen: no, esto es así y punto. Y por ejemplo, los Testigos de Jehová, que trabajan para emporios en Estados Unidos, en Nueva York, y que no hacen obras profundas por la gente, de caridad, de tantas y tantas cosas de ayuda para el prójimo. Ellos dicen que ayudan a su gente porque son los 147,000 que se van a salvar y son los únicos. Y entonces cree firmemente en algo y son necios y tercos y se niegan a cualquier luz, a cualquier posibilidad, a cualquier cosa. Y no hay manera de dialogar. Se exaltan, se desesperan, se enojan y se van. Eso yo creo que es necedad, terquedad, y entonces para ellos no creo que haya salvación. Bueno, por otra parte, cuando nuestro Señor se va, dice: vayan y prediquen el Evangelio. El que crea se salvará. El que se resista a creer se condenará. Eso lo dijo él, nuestro Señor. ¿Usted quiere decir algo? A ver acá, si no oímos. Sí, usted, después voy a leer lo que dice acá, porque usted dijo muy bien esto: la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia, que es su cuerpo. Que quede claro eso antes que todo. Después viene esta discusión, pero aquí hablé ya y sigo leyendo acá. Lo que pasa es que con lo que estoy oyendo me viene una duda. Si yo estuve en la iglesia y salgo de la iglesia y sigo pecando y llevo mi vida, pero en el último momento yo me arrepiento, ¿soy salva o no soy salva? Bueno, esa es otra cosa. Pero también es otra cosa. Eso se ve cuando Jesús está con los dos ladrones y en ese momento se robó el cielo uno de ellos. Es mi comentario. Bueno, ese es otro asunto, no me meto a ese asunto porque no es lo que estamos discutiendo. Muy interesante eso, pero ahorita no lo vemos. Primero dejamos esto y después tal vez en otro momento del catecismo veamos esto que acaba de decir, que ciertamente es muy interesante. Hace unos años, ya bastantes años, dentro de la filosofía se dio una corriente
que decía, que hablaba de la moral de situación. La moral de situación va por lo que dice ella. Y entre los primeros cristianos se da mucho esta actitud. Hay muchos que iban posponiendo su bautismo para ser como el ladrón. Al fin, después, ya que vaya yo a morir, ya que estoy por ahí, me arrepiento, que me bauticen y luego al cielo. Me gano el cielo, me lo robo como Dimas. No es tan fácil así, No es tan fácil eso, Pero eso lo dejamos. Ya. Oigan. A ver. Ya, la última porque falta la apostolicidad. Y ya son las 6:15. A ver. No está. Estar fuera de la iglesia es no cumplir con los preceptos de la misma. Y es muy simple, los 10 mandamientos que encierran casi todo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, estar fuera de la iglesia. Lo que no entiendo es esto. Muchos hermanos protestantes están convencidos de que ellos están dentro de los salvos. Incluso ellos mismos dicen, no será salvo el que no siga a Cristo. Ellos, muchos, yo tengo una sobrina que incluso es cristiana y trabaja mucho y son gente buena y gente que sigue los preceptos. Entonces, ellos también son iglesia. Dicen, los templos son donde nos reunimos. No profesan los sacramentos. No están dentro de la unidad de la iglesia. Ellos no, dicen, ellos no están. Ajá. Porque nada más creen ciertas cosas. Sí. Y esas son las que predican, pero otras no. Ya dijimos que la unidad es el todo. Sí. Cuidado Cristo, con eso. Sí, Cristo es su guía. Y bueno, que decir que Cristo es el guía, muy bueno. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, no? Esa es mi duda, ¿hasta dónde? Pues ellos dicen hasta dónde siguen a Cristo y hasta dónde no. Nosotros tenemos la guía aquí, ¿no? Esa es nuestra guía. Unidad de creencia en el credo, unidad de sacramentos, son 7, unidad de la fe, todos en eso compartimos. Pero estas sectas, les dije, no aceptan todo, aunque pongan a Cristo de parapeto, pero no lo aceptan todo. Y hay que tener mucho cuidado. Padre, una pregunta. ¿Qué pasa con los católicos que no comulgan? Bueno, ese es otro asunto también. Cuando veamos sacramento de la Eucaristía, ahí me preguntan todo eso. Los católicos que no comulgan, pues... de los sacramentos, o sea, que tenemos que llevarlos y no llevamos a cabo. Oigan. La afirmación fuera de la iglesia no hay salvación, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por medio de la iglesia que es su cuerpo. Bien, por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran ni perseveran en ella. No pueden salvarse. No. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia. Ahí está, ya está claro esto. Entonces, cuando no hay culpa, no conoce uno a la iglesia, no conoce uno a Cristo, pues porque nadie se los ha enseñado, nadie se los ha predicado, pueden salvarse creyendo en Dios como lo piensen ellos y siguiendo la conciencia. Pero si se les ha predicado el Evangelio de Cristo
como Él lo predicó, no como nosotros damos lo componemos, ¿no? O tal fundador de tal iglesia ahí le hace sus arreglos. No, como Él lo predicó. Como dice el Deuteronomio, no hay que quitarle ni aumentarle nada. Haz como es. Lo aceptas. Y oíste la predicación. Y dices que no. Lo rechazas. Dicen, no pueden salvarse. Pues es lo que dice Cristo, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio. Aquellos que crean se salvarán. Aquellos que se resistan a creer serán condenados. Es lo mismo. Esto que dice la Señor se ve más en el sacramento de la Eucaristía. Nosotros somos iglesia y reconocemos todo y lo aceptamos, pero nuestra vida está fallando. En la misa todos deberíamos comulgar, todos, y comulgamos los menos. Ella pregunta por los que no comulgan, y somos parte de la iglesia y no comulgamos. ¿Qué está fallando ahí? La santidad, ¿no? La santidad. La iglesia, Cristo nos sigue llamando. Ven. Ustedes siguen diciendo, los que no comulgan, no. Bueno, cuidado, porque si sigues diciendo que no, rechazando, y te pesca la muerte, ¿por qué? No hay salvación, ¿no? Dijiste que no. Y aquí oías a Cristo. Aquí siempre estabas y aceptabas todo y los rechazabas con tu conducta. Pues ¿dónde puedes salvar? No hay agarradera, ¿no? Por eso, vengan a mí, dice nuestro Señor, vengan a mí. Ya quítense de ese camino que llevan. Vengan a mí. Es como si nos llamara y lo tomamos. Es la comunión. Nos llama, ven. Y hay algunos que van y lo toman. Otros que dicen, no, yo no. Bueno. Y te dice otra vez, ven. No. Sigues en tu acción de rechazo y de rechazo y de rechazo. Que te pesque así al final. Pues dijiste que no. Dijiste que no a Cristo. Dijiste que no a su gracia. Dijiste que no a la salvación. Tú mismo dijiste. Eso te dice condenación, ¿no? Así están esas personas. O así estamos. Porque sí podemos acercarnos a hacer las paces con el Señor, pero no queremos. A unos porque nos da vergüenza, a otros porque nos da miedo, a otros porque dicen, me va a regañar, pues no te va a felicitar de lo que estás haciendo. Pues bien merecidote que te lo tienes, aguántese, pero te liberas, te acercas. Por muchos motivos no nos acercamos. Más está difícil cuando la situación de la persona no es tan fácil de arreglar. Por ejemplo, los divorciados que viven juntos, dos divorciados que viven juntos. Hay muchas parejas de divorciados que cada quien se casó por su lado. Esto cuando veamos el sacramento del matrimonio. No, si cuando veamos los sacramentos va a haber muchas cosas de estas. Dos divorciados que viven una vida. Y miren, los que no saben que son divorciados dicen, este matrimonio es ejemplar. Son como ninguno de los otros matrimonios que están bien casados. Bien casados. Esos son divorciados y llevan una vida más ejemplar que los que están bien. Pero no pueden comulgar, ni pueden acercarse a los sacramentos porque están rechazando a Cristo con la vida que llevan.
Y está re difícil componer su situación. ¿Cómo? Sepárense. No es tan fácil cuando ya hay hijos. No es tan fácil separarse, ¿no? Solamente matando a uno de los dos. Pero miren, nomás matando. Dale veneno a tu esposa y ya se compone la situación. Pero, ¿cómo crees, no? Salimos de Guatemala, entramos a Guatepeor. Muy difícil componer algunas situaciones. Yo les digo a las personas cuando tienen esta clase de situaciones tan difíciles, yo no sé, yo no lo puedo arreglar. Nadie en el mundo lo puede arreglar, ni el Papa. Dios lo va a arreglar. Y sobre todo cuando esas personas están bien intencionadas. Bien intencionadas. Yo no sé cómo será, pero Dios arregla las cosas. Siempre y cuando haya una intención sana de parte de uno. Es que hay muchas imperfecciones entre nosotros. Muchas imperfecciones. Y no siempre es fácil dictaminar y juzgar un asunto. Pero cuando veamos los sacramentos van a ver cómo salen de cosas de estas. Ahorita estamos en la teoría, en las verdades, pero cuando vayamos a la práctica, los sacramentos y los mandamientos, cuando tratemos el 6º mandamiento, no fornicarás. Híjole, van a ver cómo salen de casos difíciles, ¿no? Bueno, pero llegaremos allá. Ahorita nada más es la teoría. Y la teoría se celebra en los sacramentos. Y la teoría se practica en los mandamientos. Ahí es donde se va a poner buena la discusión. Vamos a estar más de 1 hora. Bueno, ya no más falta la apostolicidad. Pues eso para ustedes es muy claro. ¿Por qué le dice es apostólica? Pues porque procede de los apóstoles. Jesucristo llamó a unos hombres y los llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. Eso quiere decir apóstol, enviado. Los envió, dice, los envió de 2 en 2 para que fueran a predicar y a sanar a los enfermos. Esa era la misión de los apóstoles, predicar y sanar. Por eso nosotros nos dicen curas, porque curamos, aunque luego nos dicen de fea manera, pero es curar, de sanar. Esa es la misión de Cristo, predicar la verdad y sanar al enfermo. Y junta a unos hombres que les llama apóstoles porque los envía a que continúen su misión. Continúen. En vida, en esta vida, Cristo hizo eso. Y cuando se fue, los dejó. Pero no, una vez que se murieron, ahí quedó todo. No, sino hubo sucesión. Se fueron sucediendo. Se fueron pasando la misión. Como que dice, se fueron pasando el encargo, el envío. Se lo fueron pasando por el sacramento del orden, el orden sacerdotal. Así se fueron sucediendo. Entonces, los sucesores de los apóstoles son los obispos. El sucesor del primer obispo, que era Pedro, es el Papa. Y así se van sucediendo. Hasta ahora se van sucediendo. Ahora, los obispos participan el sacerdocio a otros, que son los presbíteros. Eso lo veremos en el sacramento de la orden sacerdotal. Ahorita nomás en la cuestión del ser apóstol, de la apostolicidad de la Iglesia. La Iglesia tiene una misión, la de continuar la de Cristo. Para eso son unos hombres que continúan la misión de Cristo y se van sucediendo en el tiempo. Pero el carácter misionero de la Iglesia es de todos los bautizados, no nomás de nosotros los que tenemos el orden sacerdotal. Por el bautismo todos nos comprometimos a ser apóstoles, misioneros, predicar con nuestra conducta la fe que recibimos. Eso es obligación de todos los que recibimos el bautismo, de todos los católicos. No digan, eso nada más es oficio de ustedes, de todos.
Nosotros, además del ejemplo, predicamos con la palabra, ustedes con el ejemplo. Y también con la palabra ahí en la familia, cuando dicen esto, lo otro, cuando orientan, están predicando, están siendo apóstoles, están desarrollando la misión de Cristo. Todos son misioneros, porque la iglesia es misionera, continuadora de la obra y de la obra de Cristo. Misión es llevar un encargo de alguien, una misión. Eso es lo que somos nosotros, ¿no? Llevamos el encargo de predicar y de sanar a los prójimos, más nosotros los que tenemos el orden sacerdotal, pero es de todos. Se saben los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Cursotutoriales.com. Se les pregunta a los niños, ¿quiénes fueron los apóstoles? ¿Quién sabe? San Judas. ¿Está bien dicho San Judas? Le pregunta al niño. San Judas dice, ¿sí está bien? No, ¿cómo crees? Si entregó a nuestro Señor, le dio un beso y luego se colgó. ¡Ah, pero ese es otro Judas! Pues, ¿cuál otro Judas? ¿Cuál subo? No, estuvo dos. A ver, ¿cuál? Les voy preguntando así para que les quede claro, les vaya quedando claras las cosas. Dentro de los discípulos de Cristo hubo dos que se llamaban Judas. Uno era Judas Iscariote, el que lo traicionó, y siempre lo ponen hasta la cola de la lista. Y Judas Tadeo, el hijo de Alfeo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y se saben los 12 apóstoles, ¿verdad? A ver, una persona que venga aquí que los diga solemnemente, sin equivocarse, los 12, comenzando por Pedro y acabando por Judas Tadeo, que diga que digan los 12, porque después pusieron un sustituto de Judas Iscariote, pusieron un sustituto, que digan los 12 ya con el sustituto. Y fíjense una cosa, ¿usted va a venir al cielo? Bueno, fíjense que cuando ordenan un obispo, tiene su genealogía y se la entregan cuando lo ordenan obispo, le entregan su genealogía. Yo me acuerdo que el señor Huesca, nada más tuve la curiosidad de enterarme del señor Huesca, pero todos los obispos la tienen. El señor Huesca procedía del apóstol San Mateo. De ahí venía su sucesión. Pero otros vienen del apóstol Judas. También son buenos, no de Iscariote. Otros vienen de pues yo no me lo sé, ahorita nos va a decir. Pero todos tienen su genealogía, los obispos. A ver si los completa. No, pues ya los completaron, porque estaban incompletos, eran 11 y los completaron. No voy a inventar. A ver, uno. Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Andrés, 3. Santiago y Juan, hijos de 3, 4. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Haga usted favor de decir el apodo que les puso nuestro Señor a esos dos. Les puso un apodo. Hijos del trueno. Hijos del trueno. Porque tenían un temperamento muy tremendo. Por eso les puso los hijos del trueno. Y a Pedro le cambió también el nombre. A Simón le cambió el nombre. Le puso Pedro. Dicen que porque era el más piedra. No. Van 4. Felipe. Bartolomé. Simón. Había 2 Simones también. Más que uno le cambió por Pedro. Van 7. Cállese, que ya. Van 7. Van 7. Falta el recaudador de impuestos. También Mateo.
Mateo, Santiago, Santiago. también había otro Santiago. También había 2 Santiagos. 9. Nomás falta uno. Pues Judas, ¿no? Judas. Judas. No, Iscariote no. Judas, Tadeo. Y con el que completaron la docena. Ya está Simón el Cananeo, ¿no? Ya dije. ¿Cómo? Simón el Cananeo, ya lo dije. ¿Quién? Simón el Cananeo. No, con el que completaron la docena, porque se fue Iscariote, quedaron 11, pero le completaron los 12. ¿Con quién le completaron? Matías. Con Matías, ¿no? Matías. Esos son los apóstoles. Ay, gran descubrimiento, me dicen ustedes. Ay, gran descubrimiento. Es que a veces se nos escapan los nombres, ¿no? De los... Tomás, entonces conté mal. El incrédulo, ¿no? Tomás. A ver, otra vez, a ver. Simón. Pedro. Su hermano Andrés. Santiago. Y Juan. Se le llama Santiago el Mayor. Sí. Santiago y Juan. Felipe. Bartolomé. Tomás. Mateo. No, ya. Simón el Cananeo. Simón. Judas. Tadeo. Sí. Ya van 10. Falta otro. Falta uno. Sí. No, Tomás ya dijo. Ya lo dijimos. Matías, ese es el que completó. Falta uno. No, pero no digan así, porque se cayó Santiago, el menor. Santiago el menor. Ese era primo de nuestro Señor. Santiago el menor era primo de nuestro Señor. Santiago el mayor era el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Había 2 Simones, 2 Santiagos, 2 Judas. Y ya, ¿verdad? Los demás son diferentes. Sí, no, pues ya me trajeron la Biblia, me vieron cara de guajolote. A usted y a mí nos vieron cara de guajolotes. Ya nos trajeron la Biblia para que no estemos papaloteando. No, pero ya los completamos, ¿no? Cuidado, no voy a estar con Judas. Bien, hermanos, pues entonces, de aquí a 8 días vamos a ver lo que se refiere a los laicos en la iglesia. ¿Quiénes son ustedes en la iglesia? Ya vimos nosotros, los que venimos por sucesión. Ahora ustedes, ¿qué son ustedes? ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Qué deben hacer en la iglesia? ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde no? Los laicos, que se llaman laicos. Eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, para terminar lo que es la iglesia. A ver. Sí, todo lo que es de los laicos. Primero, aquí la vida consagrada. El Papa, los obispos, los laicos, los religiosos, son diferentes sujetos que componen a la iglesia. Los vamos a ver dentro de 8 días. Para pasar luego a la comunión de los santos. ¿Qué cosa es la comunión de los santos? Así. Pero antes de eso, hubo 223, 2 papelitos con el mismo número. ¿Fue la misma persona que puso su número o hay alguno que esté equivocado? Luego, Jacqueline Ayala.